Llevas años haciendo todo lo que se supone que hay que hacer. Las afirmaciones, las visualizaciones, la gratitud cada mañana, el pensamiento positivo, los tableros de visión. Y aún así, el resultado siempre llega a la misma respuesta. El dinero no fluye. Las oportunidades no aparecen. Los patrones se repiten. La vida parece estar escrita en otro idioma que tu mente consciente simplemente no puede descifrar. Pero aquí está lo que nadie te dijo. El problema no es que estés haciendo las técnicas mal. El problema es que todas esas técnicas están atacando la puerta equivocada. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué. Y vas a conocer la única técnica que en más de 100 años de psicología aplicada encontró la puerta correcta. Marcos tiene 41 años. Vive en Guadalajara. Lleva 2 años practicando afirmaciones frente al espejo todas las mañanas. Cada día, puntual, se mira y dice: soy próspero. El dinero llega a mí con facilidad. Soy abundante. Y cada noche, cuando cierra las cuentas del mes, el número en la pantalla le dice exactamente lo contrario. Marcos no falla en la disciplina. No falla en la constancia, no falla en la fe, falla en algo que nadie le explicó. Su mente consciente está recitando una cosa mientras su mente subconsciente transmite exactamente la opuesta. Y el universo, ese campo de posibilidades que responde a frecuencias, no escucha lo que dices, escucha lo que eres. Marcos está pagando el precio de una brecha que existe dentro de él sin que lo sepa. Y esa brecha tiene un nombre, tiene un mecanismo. Y lo más importante, tiene una solución tan elegante, tan contraintuitiva, que cuando la escuches vas a entender por qué todo lo que intentaste antes no pudo funcionar. Florence Scovel Shinn no era psicóloga, no tenía doctorado, no dirigía un laboratorio, no publicaba en revistas académicas. Era una ilustradora que en 1925 publicó un pequeño libro que debería haber desaparecido en semanas. No desapareció. Siguió vendiéndose en silencio durante décadas, sin publicidad, sin respaldo institucional, sin que ningún sistema académico lo recomendara. Porque quienes lo aplicaban reportaban resultados que el sistema convencional no podía explicar sin incomodarse. Lo que Florence entendió es que la mente humana tiene una arquitectura que la psicología tradicional ignoró durante un siglo. Una arquitectura que no responde a la fuerza de voluntad. No responde a la repetición mecánica de frases. No responde a la positividad forzada. Responde a algo completamente diferente. Algo que ella identificó con una claridad que la neurociencia moderna tardó décadas en confirmar. Pero antes de revelar qué es exactamente lo que Florence encontró, necesitas entender por qué tu mente funciona de una forma que hace que todo lo que intentaste antes esté, por diseño, destinado a fallar. Porque hay algo ocurriendo en tu cerebro ahora mismo que determina el 100% de lo que percibes, lo que atraes y lo que crees posible para tu vida. Y probablemente nunca hayas escuchado su nombre. Cada segundo de tu vida, billones de fragmentos de información atacan tus sentidos. Imágenes, sonidos, posibilidades, oportunidades, conexiones. Tu mente consciente no puede procesar ni el 1% de eso. Sería un colapso completo. Entonces tu cerebro tiene un sistema de filtro. Se llama sistema reticular activador. Y su función es decidir qué entra en tu percepción consciente y qué desaparece completamente, como si no existiera. Pero aquí está la parte que cambia todo. El criterio que ese filtro usa para decidir qué ves y qué no ves no está basado en la lógica. No está basado en lo que sería mejor para ti. No está basado en la realidad objetiva. Está basado exclusivamente en lo que tu subconsciente ya cree que es verdad. Si tu subconsciente grabó en algún momento de tu infancia que el dinero es difícil de ganar, que la prosperidad es para otros, que el éxito requiere sufrimiento, tu sistema reticular activador
Elimina de tu campo de percepción las oportunidades financieras que aparecen frente a ti. No porque no estén ahí, porque tu programación interna decidió que no son parte de tu realidad. Y esto explica algo que seguramente reconoces en tu propia vida. Dos personas caminan por el mismo entorno, la misma ciudad, el mismo mercado, el mismo día. Una ve posibilidades en cada esquina, puertas que se abren, conexiones que aparecen en el momento exacto. La otra ve obstáculos, escasez, más confirmación de que las cosas son difíciles. El escenario externo es idéntico. La diferencia está en el filtro. Y ese filtro no lo controla tu mente consciente. Lo controla el 90% de tu mente que opera completamente fuera de tu conciencia. 90%. Detente ahí. El 90% de tus decisiones diarias, de tus reacciones, de la forma en que percibes el mundo, no viene de tu mente racional. Viene de procesos inconscientes programados años atrás, a veces décadas atrás, que siguen corriendo en silencio en el fondo, determinando exactamente qué película sigue reproduciéndose en la pantalla de tu vida. Piensa en algo concreto. ¿Alguna vez compraste un coche de un color específico y de repente empezaste a ver ese mismo coche en cada esquina como si hubiera aparecido de la nada? No aparecieron de la nada, siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue el filtro. Tu sistema reticular recibió una nueva instrucción y comenzó a escanear el entorno buscando exactamente eso. Ahora aplica esa misma lógica a algo que importa más. Si tu subconsciente recibió de niño la instrucción de que el dinero es escaso, de que para tener hay que sufrir, de que la prosperidad es para gente diferente a tu familia, tu sistema reticular escanea el entorno exactamente con ese criterio y filtra todo lo que contradiga esa instrucción. La oportunidad de negocio que mencionaron en la conversación del jueves. El cliente potencial que cruzó tu camino sin que lo notaras. La conexión que podría haber cambiado el rumbo de tu año. Todo eso pasó por tu campo de percepción y desapareció sin dejar rastro. No porque no existiera, porque tu filtro decidió que no formaba parte de tu realidad. Y lo más inquietante de todo esto es que no lo sabrás. No hay señal cuando el sistema reticular filtra algo. No hay aviso. No hay pantalla de notificaciones que diga: acabas de ignorar una oportunidad porque tu programación de los 5 años decidió que no eras el tipo de persona que las merece. Simplemente no la viste. Y eso se repite cada día, decenas de veces, con una consistencia que el pensamiento consciente nunca podría replicar. Porque el filtro no duerme, no tiene dudas, no se cansa de mantener la coherencia con lo que fue programado. Es la máquina más perfecta que existe para mantenerte exactamente donde estás. Marcos lo supo cuando se hizo una pregunta que nunca se había hecho. ¿Qué me enseñaron sobre el dinero cuando tenía 5 años? Y lo que encontró no fue nada dramático. Solo frases normales, cotidianas, que cualquier familia latinoamericana repite sin saber lo que está grabando. El dinero no alcanza. Hay que sacrificarse para ganar. La gente rica es diferente a nosotros. Frases pequeñas, grabadas en el disco duro más poderoso que existe, reproduciéndose en silencio durante 36 años, saboteando cada afirmación que Marcos pronunció frente al espejo con la más perfecta consistencia. Pero si el 90% opera en automático desde la infancia, la pregunta que se vuelve inevitable es esta: ¿cómo cambias algo que no puedes ver, que no obedece a la voluntad, que rechaza activamente cualquier información que contradiga lo que ya cree? La respuesta que Florence encontró es tan simple que parece ridícula, y es tan poderosa que cuando la entiendas vas a saber exactamente por qué las afirmaciones nunca funcionaron. La física cuántica documentó algo que durante décadas dejó a los científicos profundamente incómodos.
En el experimento de la doble rendija, las partículas de luz enviadas a través de dos aberturas se comportaban como ondas cuando nadie las observaba, existiendo en múltiples lugares simultáneamente como pura posibilidad. Pero en el momento en que un observador intentaba detectar por cuál rendija pasaba la partícula, el comportamiento cambiaba completamente. El patrón de onda colapsaba. Las partículas comenzaban a actuar como objetos sólidos, eligiendo un solo camino. Lo que ese experimento reveló tiene implicaciones que la física tardó décadas en procesar completamente. Si la conciencia del observador colapsa la realidad de onda en partícula, si la simple atención de quien observa determina qué versión de la realidad se materializa, entonces el estado interno del observador no es irrelevante para lo que observa. Es determinante. Tu mente no es un espejo que refleja la realidad. Es un lente que define cuál de las infinitas versiones posibles de esa realidad colapsa en tu experiencia específica. Y el lente no lo calibra tu mente consciente. Lo calibra el 90%. Lo que Florence entendió antes de que la física cuántica tuviera el lenguaje para describirlo es que cambiar la realidad exterior requiere cambiar el estado del observador. No el esfuerzo del observador, no la voluntad del observador. El estado, la frecuencia desde la que el observador percibe el campo. Y la técnica de las preguntas, con su posición implícita, hace exactamente eso. Cambia el estado del observador desde adentro, sin resistencia, sin esfuerzo forzado, sin la incongruencia que el subconsciente detecta y rechaza en milisegundos. Lo que ese experimento demostró, documentado y replicable, es que la conciencia del observador no está separada de lo que observa. Tu atención, tu estado interno, tu frecuencia, en el sentido más literal que la física puede medir, participan directamente en la definición de lo que se vuelve real en tu experiencia. El campo de posibilidades responde a lo que eres internamente, no a lo que dices, no a lo que intentas pensar, a lo que eres. Y esto confirma exactamente lo que Florence Scovel Shinn describió en 1925. Cuando le preguntaron cómo era posible que sus clientes reportaran transformaciones tan rápidas, tan concretas, en áreas tan distintas de sus vidas, su respuesta fue siempre la misma. No estoy cambiando su realidad exterior, estoy ajustando el proyector. La metáfora del proyector es la más precisa que existe para entender lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Imagina tu mente como un proyector de cine dentro de un teatro oscuro. El campo universal es la pantalla infinita, vacía, que contiene todas las posibilidades, todos los escenarios, todas las versiones de tu vida que podrían existir. Lo que aparece en esa pantalla no viene de afuera, viene de lo que está siendo proyectado desde adentro de ti. Tu proyector tiene acceso a infinitas películas. Existe una versión de tu vida donde el dinero fluye con naturalidad, donde las oportunidades aparecen sin esfuerzo forzado, donde los patrones que te han limitado se disuelven. Esa película ya existe ahora. No es algo que necesitas crear. No es algo que necesitas merecer. La única pregunta es si tu estructura interna, tus creencias y tus patrones emocionales está calibrada para reproducir esa versión específica. Y aquí está el problema central. Las afirmaciones intentan cambiar la película, hablándole a la pantalla. Pero la pantalla no tiene controles. Los controles están en el proyector. Y el proyector opera en el 90% que no responde a la voluntad consciente. Entonces Florence se hizo una pregunta que cambió todo. Si el subconsciente rechaza las afirmaciones porque puede contraargumentarlas, ¿qué tipo de comunicación no puede rechazar? La respuesta fue tan simple que la mayoría de la gente la pasa por alto. Preguntas. No cualquier tipo de pregunta. Preguntas formuladas estratégicamente con una suposición implícita dentro de ellas.
entiende la diferencia. Cuando dices, soy abundante, tu subconsciente puede reaccionar de inmediato con evidencia contraria. El saldo bancario, las deudas, la situación actual. La resistencia surge instantáneamente y la afirmación no puede penetrar en las capas más profundas de la mente. Pero cuando te haces la pregunta, ¿por qué ha sido tan fácil para mí atraer abundancia últimamente? Algo completamente diferente ocurre en los bastidores de tu mente. Tu mente consciente no puede discutir con una pregunta de la misma forma que discute con una afirmación. Las preguntas crean lo que los psicólogos llaman brecha cognitiva, un ciclo abierto que tu cerebro está neurológicamente programado para cerrar. La mente humana no tolera una pregunta sin respuesta. Eso genera un malestar psicológico, real, fisiológico, que activa automáticamente un proceso de búsqueda en el cerebro. Entonces, sin que fuerces nada, sin que intentes nada, tu mente comienza a reunir evidencias, hacer conexiones, encontrar patrones. Pero aquí está la genialidad del método. La pregunta ya contiene una suposición. No estás afirmando que la abundancia existe en tu vida. Estás asumiendo que ya está ocurriendo y pidiéndole a tu mente que explique el por qué. Eso elimina la resistencia completamente. No estás luchando contra tus creencias actuales. Estás invitando a tu subconsciente a ajustar el filtro del sistema reticular activador y comenzar a percibir evidencias que sustenten esa nueva realidad. Y en el momento en que esa pregunta es plantada, el filtro se ajusta de forma inmediata. Comienza a escanear el entorno en busca de pruebas de que la abundancia es fácil, de momentos que confirmen esa visión, de oportunidades que nunca habrías notado antes. Hay algo más sobre este mecanismo que necesitas entender para que funcione con toda su potencia. El subconsciente no solo rechaza las afirmaciones porque puede contraargumentarlas, las rechaza porque detecta la falsedad en el tono emocional con el que se pronuncian. Cuando Marcos se paraba frente al espejo y decía, «Soy próspero», su cerebro no solo procesaba las palabras, procesaba el estado emocional con el que esas palabras eran pronunciadas. Y el estado emocional real, debajo de la declaración, era de alguien que sabe que está intentando convencerse de algo que no cree. El subconsciente es un detector de incongruencia extraordinariamente preciso. Puede detectar en menos de un segundo si lo que dices coincide con lo que sientes. Y cuando no coincide, no actualiza nada. Simplemente archiva la información como ruido externo irrelevante y continúa transmitiendo la frecuencia que ya conoce. Las preguntas con suposición implícita eluden ese detector de incongruencia, porque una pregunta genuina no tiene una respuesta predeterminada. Cuando le preguntas a tu mente por qué algo ha sido fácil, no estás declarando que ya lo lograste. Estás invitando a tu mente a encontrar las razones, y esa búsqueda es real. El estado emocional que produce es de curiosidad genuina, no de autoconvencimiento forzado. La curiosidad no activa el detector de incongruencia. La curiosidad lo desactiva, y en ese espacio donde el detector está desactivado, la nueva información puede entrar sin resistencia a las capas más profundas de la mente. Por eso funciona donde todo lo demás falla. No porque sea magia, porque respeta la arquitectura real de cómo funciona el cerebro humano. Di esa pregunta ahora mismo, en silencio, mientras escuchas esto. ¿Por qué ha sido tan fácil para mí atraer abundancia últimamente? Siente lo que ocurre en tu mente cuando la dices. No con esfuerzo, con curiosidad genuina. Como si la respuesta ya existiera y solo estuvieras invitando a tu mente a encontrarla. Eso que sentiste, esa pequeña incomodidad seguida de búsqueda, es el mecanismo activándose en tiempo real. Pero hay algo más. Algo que transforma esta técnica de poderosa a extraordinaria. Y tiene que ver con el momento más mal usado de tu día entero. Los 60 segundos antes de dormir.
La mayoría de las personas los pasa mirando el teléfono, reviviendo el estrés del día o dejando que la mente divague sin dirección. Pero algo extraordinario está ocurriendo en tu cerebro exactamente en ese intervalo. Conforme pasas del estado de vigilia al sueño, tus ondas cerebrales cambian de beta, el estado activo y racional, hacia alfa y después hacia teta. Esas son exactamente las mismas frecuencias cerebrales que tenías cuando eras niño, cuando tu mente estaba completamente abierta, absorbiendo todo sin cuestionar. En ese estado hipnagógico, la barrera entre el consciente y el subconsciente prácticamente desaparece. No existe mente crítica bloqueando, no existe juicio, no existe análisis. Todo lo que imprimes en tu mente en esos últimos momentos, antes de dormir, entra directamente al subconsciente y es procesado durante toda la noche como si fuera una verdad absoluta. Florence lo entendió como un portal directo al campo. La oportunidad de reprogramar la realidad en la raíz, no en la superficie. Entonces, en lugar de dormir preocupado por el mañana o reviviendo lo que salió mal, haces algo completamente diferente. Entras en un estado de calma profunda. Y en el punto máximo de relajación, cuando el filtro crítico de tu mente está casi dormido, haces tu pregunta. No con ansiedad, no con esfuerzo, con la curiosidad genuina de alguien para quien la respuesta ya existe. ¿Por qué todo ha fluido con tanta facilidad últimamente? ¿Qué cambió dentro de mí que hizo esta transformación tan natural? La pregunta ya lleva la realización dentro de ella. Y te duermes en esa frecuencia, en ese estado emocional de algo ya resuelto. Durante la noche, mientras tu mente consciente está desconectada, esa frecuencia es integrada, reorganizada y aceptada como parte de tu nueva estructura mental. Y te despiertas diferente, aunque no lo notes de inmediato. Tu sistema reticular ya cambió el filtro. Tu subconsciente ya recibió nuevas instrucciones. Y ahí es donde la transformación comienza a aparecer en tu vida de forma concreta. Marcos lo aplicó por primera vez un martes a las 11 de la noche, sin expectativas grandes, solo curiosidad. La pregunta que usó fue simple. ¿Por qué las oportunidades correctas han estado llegando a mí exactamente cuando las necesito? Al día siguiente no ocurrió nada dramático. Al tercer día recibió una llamada de un contacto que llevaba meses sin comunicarse, ofreciéndole un proyecto que representaba exactamente lo que necesitaba en ese momento. ¿Fue coincidencia? Quizás. Pero Marcos notó algo que era más importante que el resultado externo. Notó que algo en su percepción había cambiado. Comenzó a ver conexiones donde antes veía obstáculos. Comenzó a reconocer oportunidades que siempre habían estado ahí y que su filtro anterior simplemente no registraba. El proyector no había cambiado la pantalla de golpe. Había cambiado lo que era capaz de ver en ella, y eso cambió todo lo demás. Marcos lleva 36 años viviendo con un filtro que él nunca eligió. El filtro fue instalado en conversaciones que no recuerda con claridad. En momentos cotidianos, sin drama aparente. La cena del martes donde su padre dijo que los ricos son diferentes. El comentario de su madre sobre el dinero que nunca alcanzaba. Las bromas sobre los vecinos que habían prosperado y que de alguna forma eso los hacía sospechosos. Nada traumático. Solo la programación silenciosa y consistente de lo que era normal, lo que era posible, lo que le correspondía a alguien de su familia en su ciudad. Durante 36 años, ese filtro operó con una eficiencia perfecta. Filtró oportunidades, filtró conexiones, filtró la percepción de su propio valor en negociaciones, filtró la capacidad de imaginar un escenario donde la prosperidad fuera natural, no excepcional. Y entonces, Marcos descubrió las afirmaciones. 2 años de disciplina. 2 años de consistencia. 2 años de pararse frente al espejo con convicción. Y el filtro, sin inmutarse, continuó haciendo su trabajo. Porque el filtro no vive en el espejo,
vive en el 90%. Lo que cambió para Marcos no fue la disciplina, no fue la fe, no fue la constancia, fue la dirección del ataque. Cuando dejó de hablarle a la pantalla y empezó a hablarle al proyector, en el lenguaje que el proyector realmente entiende, algo que había permanecido sin cambios durante 36 años comenzó a moverse. No de golpe, no con un evento dramático de revelación, con la precisión silenciosa de un filtro que finalmente recibió instrucciones nuevas y comenzó a hacer su trabajo en la dirección correcta. Las mismas oportunidades que siempre habían estado ahí comenzaron a aparecer en su campo de percepción. No porque el mundo hubiera cambiado, porque Marcos había cambiado el criterio con el que lo veía. Y eso, en términos de resultados concretos, produce exactamente el mismo efecto. No se trata solo de trabajo interno, se trata de coherencia entre lo que estás transmitiendo por dentro y cómo te mueves por fuera. Cuando mantienes ese alineamiento a lo largo del día, cuando tus decisiones y pequeñas acciones reflejan la identidad de alguien que ya vive lo que desea, algo notable ocurre. Hay una dimensión de esta técnica que va más allá de las preguntas antes de dormir. Florence lo llamaba la práctica de la identidad encarnada. Y es la diferencia entre usar una técnica y convertirte en el tipo de persona para quien la técnica es redundante, porque ya es quien necesita ser. Cuando el filtro del sistema reticular comienza a ajustarse, cuando el subconsciente empieza a buscar evidencias de la nueva realidad en lugar de confirmar la antigua, algo cambia en la forma en que te mueves por el mundo. Comienzas a tomar decisiones desde un estado diferente, no desde la urgencia de quien siente que el tiempo se acaba, no desde el miedo de quien sabe que el margen es estrecho, sino desde la claridad de quien opera con la certeza de que las piezas correctas aparecen en el momento correcto. Y esa diferencia de estado produce una diferencia de resultado que ninguna cantidad de esfuerzo consciente puede replicar, porque el campo responde al estado, no al esfuerzo. Marcos lo describió de una forma que es difícil de argumentar. Antes, cuando entraba a una negociación, parte de él ya estaba calculando cuánto podría bajar el precio si era necesario. Ya estaba anticipando el rechazo. Ya estaba operando desde la identidad de quien probablemente no va a conseguirlo. Después del ajuste del filtro, entró a la misma sala, con las mismas palabras, con la misma propuesta, pero desde otro estado, y obtuvo un resultado diferente. No porque haya dicho algo distinto, porque era alguien distinto en el momento de decirlo. Eso es la coherencia entre el proyector interior y el movimiento exterior. Y cuando esa coherencia se sostiene a lo largo del día, cuando las pequeñas decisiones reflejan la identidad de alguien que ya vive lo que desea, el tiempo entre intención y manifestación se acorta de una forma que el pensamiento racional no puede explicar completamente, pero que el campo cuántico, con toda su precisión, responde sin excepciones. El tiempo entre intención y manifestación comienza a acortarse de forma visible. Estamos hablando de cambios en 48 horas en algunos casos, no meses, no años, porque dejaste de crear la resistencia que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en los mismos patrones por décadas. La razón por la que las afirmaciones no funcionaron no fue falta de fe, no fue falta de constancia, fue que estabas hablándole a la pantalla cuando los controles están en el proyector. Ahora sabes dónde están los controles. Y sabes el único tipo de lenguaje que el proyector realmente entiende. No afirmaciones que la mente puede rechazar. Preguntas que la mente no puede ignorar. Esa es la diferencia entre buscar transformación y producirla. Ahora que entiendes el mecanismo, la pregunta práctica es: ¿cuál es la pregunta correcta para tu situación específica? Florence tenía una guía simple. La pregunta debe contener 3 elementos. Primero, una suposición de que lo que deseas ya está ocurriendo o ya ocurrió, no en el futuro, ahora. Segundo,
Una invitación a que tu mente encuentre las razones, no las instrucciones de que las cree. Tercero, un tono emocional que sea de curiosidad genuina, no de ansiedad ni de súplica. Ejemplos concretos. Si lo que estás construyendo es prosperidad financiera, ¿por qué las oportunidades correctas han estado llegando a mí exactamente cuando las necesito? ¿Qué ha cambiado en mí que hace que el dinero fluya con tanta naturalidad últimamente? Si lo que estás trabajando es un proyecto profesional, ¿por qué las personas correctas siguen apareciendo para hacer avanzar este proyecto? ¿Qué está alineándose de una forma que no podría haber planeado conscientemente? Si lo que está sanando es un patrón de relación, ¿por qué me resulta cada vez más natural conectar desde un lugar de certeza en lugar de necesidad? Nota lo que todas esas preguntas tienen en común. Ninguna niega la realidad actual. No pretenden que lo que deseas ya llegó en el mundo físico, pero todas asumen que algo ya está ocurriendo en el nivel donde ocurren los cambios reales, en el proyector, en el filtro, en el subconsciente que determina el 90% de lo que percibes, decides y atraes. Y eso es suficiente para activar el mecanismo. El cerebro busca lo que se le pregunta. Dile lo correcto y encontrará exactamente eso. Esta noche, en los 60 segundos antes de dormir, cuando el filtro de tu mente crítica esté a punto de apagarse, haz tu pregunta. La que sea tuya. La que corresponda a lo que estás construyendo. Y observa qué tipo de evidencias comienza a encontrar tu mente en los días que siguen. No porque el mundo haya cambiado, porque el filtro a través del cual lo percibes habrá cambiado. Y eso es exactamente lo mismo. Si en algún momento durante este video reconociste un patrón que llevas repitiendo sin entender por qué, escribe en los comentarios la palabra proyector, no para mí, para que otros que están en el mismo ciclo vean que no están solos. Y si conoces a alguien que lleva años con las mismas técnicas sin resultados, este es el momento de que entienda por qué. La puerta que han estado atacando nunca fue la correcta. Bienvenido al Aurum.